Perfecto. Nada, casi buenas tardes, porque ya estamos cerca, pasadas las 12. A todos los profesores, docentes, a lo mejor directores que están en este evento. Acabamos de escuchar a una gran experta en manejo de la tecnología aplicada a la educación, y es un tema que venimos trabajando todo el año 2020 intensamente en los diferentes foros educativos a los que podemos asistir. Y sabemos como docentes que tenemos de cara a este año, de cara a los próximos años, una serie de desafíos, una serie de retos. Y yo quería hoy abordar este concreto, que es el tema nuclear del evento que ha organizado Valle Grande para los docentes. Como el reto, yo diría, el reto número 1, que ya lo venimos haciendo, es convertirnos en maestros líderes en competencias digitales. O sea, dar el paso adelante, que no sea la tecnología como lo que tengo que manejar porque estoy en pandemia, sino que la tecnología la veamos como una herramienta más. Fíjense, profesores, yo soy docente como ustedes, me he dedicado mucho tiempo a la docencia y tenemos que ver como a lo largo de las últimas décadas del siglo XX, aparece un instrumento, nos cuesta trabajo al comienzo, cómo me familiarizo con él, pero una vez que ingresamos ya está todo solucionado. Veamos la tecnología como un conjunto de herramientas que van a ser en adelante de uso diario, de ámbito diario, de entorno diario. Y lo que debemos hacer los maestros, como en otros ámbitos, los médicos, como las personas que trabajan en cualquier tipo de ejercicio profesional, la tecnología ha entrado para quedarse. Y entonces todo profesional debe tener un buen manejo de esas competencias digitales. Avanzamos, vamos avanzando, ya que en los diferentes foros, les decía, y ahora Almudena también nos ha hablado cómo el conocimiento se comparte, los docentes, los directores, los que nos dedicamos a educación, pues yo en 2 foros en los que pude participar, uno Universidad de California, el otro Foro Económico Mundial a fines del año pasado, se hicieron una serie de publicaciones conclusivas y lo que hice fue un estudio comparativo. O sea, ¿qué se dice en la Universidad de California y qué se dice en el Foro Económico Mundial? ¿Qué puntos hay en común que pueden servirnos para visualizar esos desafíos que tenemos como educadores de cara a estos años que vienen por delante? No me voy a detener en cada uno de ellos, pero los voy a mencionar para que sea un marco dentro del cual vamos a trabajar. Claro, el primer punto en el que coinciden los 2 documentos es la enseñanza debe ser más flexible y adaptarse a lo que el estudiante necesita. Lo han mencionado hoy cuando nos han hablado de habilidades blandas, lo han mencionado Almudena y ahora lo refrescamos nosotros. O sea, diríamos, nos toca como educadores adaptarnos al estudiante cada día más, porque el estudiante viene con un background, viene con unas herramientas que sí maneja, con otras que no maneja, viene con diferentes estilos cognitivos. Entonces ya no estamos en un modelo como podíamos decir antes hasta, y que lo mencionamos ahora hasta en broma, ¿no? Podíamos decir, como decía Almudena, café para todos, o podríamos decir la letra con sangre entra, o podríamos decir una serie de frases que ya quedaron en el pasado. Porque hoy por hoy sabemos que todo estudiante es un proyecto de excelencia y nosotros, como docentes, debemos brindarle las oportunidades para que pueda lograrla. Y ahí viene esa capacidad de adaptarme, de ser flexible. También nos dicen estos documentos la importancia de enfocarnos en la salud mental, porque estamos viviendo una pandemia muy fuerte. En el Perú, nuestros alumnos se encuentran, ellos sí, encerrados en sus hogares, donde ir al colegio es ir a la pantalla o ir al celular o ir a la televisión. Y esto trae, lógicamente, estrés, temor, cansancio. Los chicos necesitan, como todos lo sabemos, correr, jugar, saltar, compartir, aire libre. Están teniendo poco aire libre. Es otro tema para tenerlo en cuenta como educadores,
Nos toca valorar la comunidad como antes no lo hacíamos. También lo ha mencionado Almudena. Hoy más que nunca, el aprendizaje debe ser compartido. Avanzo con mi colega, mis compañeros, mis alumnos, que trabajen con sentido de comunidad. Yo soy responsable del otro. El trabajo, por ejemplo, todas las metodologías colaborativas parten de esta nueva forma de ver el mundo. Hay que valorar los conocimientos en la medida en que los compartimos. Es el trabajo colaborativo. En el aula yo siempre lo digo, hay que sustituir la palabra competencia por colaboración. No vamos a formar equipos para competir, sino para colaborar unos con otros. Y lógicamente las plataformas son claves. Las plataformas en línea van a ser el medio habitual para relacionarme con mis estudiantes, pero no solo para ello, porque cuando termine esta pandemia, Dios mediante termine pronto, la tecnología va a seguir en el aula y la vamos a utilizar y vamos a ver grandes cambios en muy poco tiempo. En estos momentos la enseñanza remota hace que la familia esté allí presente. Un niño de 5 años, de 6, de 7, de 8, tiene que entrar a su computadora o al celular o a la televisión y debe estar muchas veces con la mamá allí acompañándola y la familia se ha convertido en un protagonista más. Y nosotros tenemos que tener la habilidad de cómo los incluimos en el proceso educativo de cada uno de sus hijos. Y por supuesto, este COVID también nos ha traído una lección que es la importancia de la naturaleza y de aprender a valorar la naturaleza y a cuidarla, porque tenemos que cuidar la salud mundial. Así como en la Universidad de California o en el Foro Económico Mundial, tenemos también otros referentes para poder dar con los principales desafíos. Estoy segura que a ustedes les ha llegado, podemos pasar, Luis, gracias, les han llegado las conclusiones del CADE de Educación que tuvimos en el Perú en septiembre del año 2020. Tampoco me voy a detener, pero ahí las conclusiones, que son propuestas para la educación en el Perú, tienen que ver con todo lo que hemos venido escuchando y conversando. Tenemos que tener una mentalidad de aprendizaje sin límites porque siempre hay algo nuevo que aprender. Educar en valores desde la infancia, porque lo que vemos y lo que vivimos hoy día en el Perú no es otra cosa que una cadena de situaciones muy críticas, muy dolorosas, que son consecuencia, quizás, no quizás, de toma de decisiones sin tener en cuenta valores. Valores como la responsabilidad, como la solidaridad, como la inclusión, como la transparencia. ¿Y cómo vamos a salir de este tema? Los educadores tenemos mucho que aportar y una de las cosas que tenemos que aportar es el convencimiento de que podemos educar en valores desde la infancia si estamos aliados con la familia. Por eso viene ahí el punto número 5, familia y sociedad educadora, que el estudiante pueda aprender desde niño y que para todo esto necesitamos acelerar la transformación digital también de la educación. Pasamos a la siguiente, muchas gracias. Luego me hacen todas las preguntas que deseen, ¿no? Acelerar la transformación digital, acelerar las competencias docentes digitales. Una importante lección del COVID es que la educación online ha venido para quedarse. Es verdad que tenemos cierta incertidumbre frente a lo que va a pasar este año. Estamos casi todos en el Perú pensando que todo el año va a ser virtual. Ojalá no lo sea así. Ojalá, ¿no? Las personas que toman las decisiones importantes en nuestro país puedan traernos garantías de salud tempranamente, prontamente, teniendo en cuenta que uno de los primeros que tendrían que estar en esos colectivos de prioridades para la vacuna son los maestros. Necesitamos escuelas a las que ya puedan asistir los estudiantes, pero cuando volvamos a esa educación presencial, no vamos a dejar atrás lo que hemos vivido porque la tecnología, la educación online, ha venido para quedarse. Ha venido porque es el nuevo entorno en el que al que mira
todo modelo educativo del siglo XXI. ¿Avanzamos? Es el futuro de la educación. Todos estos años pasados, yo he trabajado muchísimo con docentes a través de congresos, de eventos, de asesorías en colegios, algunos colegios de Cañete. Y es verdad, hemos avanzado mucho en educación gracias al aporte, por ejemplo, de la neurología, la neuropsicología, las inteligencias múltiples, las inteligencias emocionales. Hemos tenido un marco teórico, los profesores, que nos ha permitido dar grandes pasos. Por ejemplo, el convencimiento de que cada estudiante tiene un diferente estilo de aprendizaje. Y por lo tanto, yo, profesor, tengo que utilizar diferentes formas de enseñar para los diferentes estilos de aprendizaje. Eso es un aporte de la neuropsicología sin ningún lugar a dudas. En estas décadas ha habido muchos aportes y hemos avanzado, pero esta pandemia nos hace tomar conciencia de que todos esos avances, si bien han sido necesarios, no son suficientes porque hay un aprendizaje que es fundamental y es esa famosa competencia transversal que no solo es para el estudiante, sino para nosotros, que hemos ingresado realmente en un nuevo mundo, en un mundo virtual, en un mundo donde la tecnología está en todo, en todos los ambientes. Estamos aprendiendo para una nueva educación. Ahora mismo, nosotros nos estamos comunicando a través de este Facebook, de este canal, y estamos relacionándonos y hay un compartir, y hay preguntas y hay respuestas, y realmente ustedes esta tarde dirán, he asistido a un evento casi presencial, porque es presencial, porque es en vivo, en directo, es presencial, virtual. Y estamos aprendiendo para lo que ya es un presente y es un futuro, para la nueva educación. En la nueva educación que la estamos repensando, sabemos que el punto de partida es educar a los estudiantes para que desarrollen competencias. Y una competencia es algo que me permite resolver un problema, un reto, un desafío. Nosotros también, como docentes, estamos desarrollando nuestras competencias pedagógicas muchísimo, porque tenemos retos cada día. ¿Podemos pasar? ¿Cuáles serían, después de recoger como conclusiones de muchos foros, de muchos eventos, de muchas publicaciones, cuáles serían los principales desafíos para un docente del siglo XXI en el Perú? Porque ahora sí podemos hablar del siglo XXI. Yo creo que es algo que ha sido el primer impacto de esta pandemia. Yo les diría que hay cuatro desafíos, desde mi punto de vista, sumamente importantes en el Perú. El primero es que los docentes, valorar la carrera docente. Es decir, colaborar en todos los ámbitos para que los docentes puedan trabajar con un sentimiento mucho más grande de seguridad y de reconocimiento profesional. A veces decimos, salud y educación es lo más importante en el Perú. Muy bien, pero ¿qué lugar le damos al docente? A ese profesor que está horas en su aula y que a lo largo de este año ha estado horas frente a la plataforma, no, ni qué les digo, una profesora de inicial, tratando de llegar a esos niños de 4 o 5 años para poder avanzar en aprendizajes. O sea, ¿cuánto le debemos como país a los docentes? Y finalmente, ¿qué tanto reconocemos esa carrera docente abnegada, totalmente necesaria, y nos vamos a dar cuenta con los estudios que ya se están haciendo? Porque como efecto de la pandemia, esta enseñanza a distancia, remota, no podemos lograr todos los aprendizajes previstos. Y eso se va a notar. ¿Y quiénes van a tener que reducir esa brecha? Ahora y en adelante son los docentes, que están en cada aula en todo nuestro país. Ese es un primer punto. Un segundo punto es, muy bien, hay que reconocer, valorar la carrera del maestro, del profesor, del docente, y eso tiene que ir de la mano con un desarrollar permanentemente liderazgo. Es decir, nuestra formación profesional debe incrementarse día a día hacia un aprendizaje sin límites, porque no hay límites. Y una forma importante de hacerla es creando comunidades de aprendizaje. Yo me relaciono mucho
con asociaciones y con redes de colegios donde participan docentes. Y en todo momento vamos compartiendo, porque todos estamos ávidos de seguir aprendiendo. El docente hoy por hoy enseñas desde tu hogar, desde tu casa, en el mejor de los casos a través de una computadora. Muy bien. Con lo cual, estás solo en tu casa, tus alumnos están en la pantalla, sí, pero tenemos que lograr comunidades de aprendizaje, no profesoras isla, profesores aislados, profesores que no se relacionan con sus otros colegas. Tenemos que organizar bien nuestros horarios para poder participar en comunidades de buenas prácticas docentes, porque aprendo de Internet, pero aprendo de mis colegas, aprendo de mi comunidad docente en mi institución educativa, aprendo de la red de colegios a la que pertenezco. Y finalmente, la competencia docente digital, es decir, un maestro con liderazgo y líder también en competencias docentes digitales, porque es la realidad que tenemos. Hace poco, en una clase que nos dio un profesor de UNIR sobre la Flip Classroom, el aula invertida, una de las primeras presentaciones que compartió fue esta que les pongo aquí. ¿Cuál es la mejor tecnología? A veces los profesores, ¿qué plataforma tenemos que utilizar? ¿Qué aplicaciones tenemos que utilizar? Y este profesor, con mucha sencillez, nos dijo a todos los que compartíamos esa clase, nos dijo, la mejor tecnología que existe hoy en día son las personas. Yo les diría, la mejor tecnología que existe en el aula es el profesor. Y lo acaba de decir Almudena cuando le preguntamos, ¿cuál es la mejor metodología en una enseñanza virtual en segundo grado de primaria? Y ella contesta o responde y dice, la que el profesor vea necesaria en ese momento y adecuada, oportuna para sus estudiantes. ¿Por qué? Porque la tecnología sola no haría nada. La tecnología la utilizamos nosotros, la manejamos nosotros. Tú, profesor, eres el que vas a ir poco a poco desarrollando cuáles son las mejores estrategias tecnológicas que te facilitan el que tus estudiantes mejoren sus competencias. Pero detrás de la tecnología siempre está el profesor. La tecnología no puede hacer lo que el profesor no dispone, orienta, organiza, crea. La siguiente. Porque si no, podemos pensar que estamos dando una clase maravillosa a través de una plataforma maravillosa, pero nuestros estudiantes que están al otro lado de la pantalla pueden estar dormidos, distraídos, pueden estar jugando en un video, en una tele, mientras tienen su pantalla encendida. Entonces, convencernos de que la tecnología, las plataformas, los recursos digitales, las diferentes aplicaciones son un gran instrumento, pero no nos resuelven todo. No nos resuelven el cómo llegar a mis estudiantes, cómo despertar en ellos la atención. Por eso es importante que los maestros seamos verdaderamente buenos pedagogos para que podamos aplicar en esa pedagogía, en esos recursos, las mejores herramientas que tengamos de la tecnología. Ese es un primer punto. Ahora pasamos a uno siguiente. Yo voy viendo la hora porque tenemos que ser respetuosos de los horarios previstos. Yo les aseguro que vamos a terminar unos minutos antes de la 1. Les decía que hay un segundo desafío que es el liderazgo del director y del docente. Para ser líderes tenemos que desarrollar habilidades blandas, pero también tenemos hoy en día que desarrollar esas competencias docentes digitales. Yo creo que es momento, ahora que estamos reflexionando, participando en cantidad de open class, de webinars, de seminarios, etcétera, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué le recomiendo yo a un director, a un docente? Te recomiendo configurar un itinerario personal de formación, iniciar un plan personal que marque una clara diferencia, un upgrade en tu estatus profesional, hasta realmente convertirnos en maestros líderes en transformación digital. Mentalidad de crecimiento. Hay profesores que me pueden estar escuchando, yo también me incluyo, que podemos tener 30 años en docencia, 35, y podemos a lo mejor decir, bueno, ya esto ya no es para mí, esto es para todos.
Pero para esto hay que empezar a construir ese itinerario formativo. Nosotros, por ejemplo, desde UNIR estamos brindando propuestas de un conjunto de clases. Todo este verano lo hemos hecho y todavía nos quedan 3 clases en marzo, dirigidas a docentes. Entonces, todas estas clases, como lo acaba de comentar Luis hace un rato, sí forman parte de esas clases que no tienen costo alguno, pero que cuando un docente asiste a una, son todas de 1 hora, y otra, y otra, y otra, vas captando una serie de experiencias, de información que van penetrando dentro de nosotros y que luego van a salir en un momento determinado. O sea, en un momento determinado te sentirás, no sé, con gran dominio del Kahoot o del Cerebrity o de la plataforma de Google o de una plataforma Team. ¿Por qué? Porque poco a poco nos vamos familiarizando y vamos adquiriendo ese dominio de tal o cual recurso tecnológico y el conjunto de experiencias es lo que me hace convertirme en un líder docente digital. Y es amigable para mí ese ir creciendo en el uso de la tecnología. La siguiente. Y nos hablaban de un tercer desafío, también lo ha mencionado Almudena. Es muy importante, profesores, hoy en día participar en comunidades de aprendizaje. No aislarnos. Estamos en nuestra casa. Estoy con mi computadora. No, yo en internet busco y ya me voy nutriendo. Todo eso puede estar muy bien, pero yo les aconsejaría compartir con otros docentes de tu institución educativa o de redes de escuelas. Por ejemplo, yo en estos meses hemos creado una red de colegios amigos de UNIR. Y los colegios van adhiriéndose y ya tenemos en muy pocos meses más de 600 instituciones educativas en esta red de colegios amigos de UNIR, pero lo más interesante es que a través de esta red se han incorporado a su vez redes. Por ejemplo, se ha formado en el Perú, en estos meses de pandemia, en el año 2020, se ha formado una red de nidos y guarderías privadas del Perú. En poco tiempo ya hay más de 200 nidos y guarderías en esa red y se han incorporado. Pero luego me he conectado con una red de colegios inclusivos en el Perú o una asociación de nidos amigos. He contactado también con las asociaciones regionales de instituciones educativas de La Libertad, de Arequipa, de Cusco, de Tacna, de Moquegua, del norte, Piura. Y en esas redes, ¿qué hacen los profesores? Comparten, comparten y comparten. Comparten una clase, comparten un video, comparten la información para participar en un congreso, comparten una experiencia. Entonces yo no digo que vamos a participar en todo, pero que en mi vida ordinaria, día a día, mes a mes, cada vez darle más espacio a profesores que trabajan en equipo, a instituciones educativas que crean comunidades de aprendizaje. Y esas comunidades cuentan con las familias aliadas de los colegios. O sea, esa comunidad de aprendizaje. ¿Avanzamos? Y ya vamos entrando quizás a lo que más les interesa, la transformación digital de la institución educativa. Hace poco también compartía en una capacitación con un conjunto de colegios, eran 30 colegios de dominicas en el Perú, y les hacíamos este comentario, ¿no? Un colegio es una institución educativa que a su vez crea una comunidad educativa. Muy bien, pero a veces sin querer identificamos el colegio con las paredes físicas del colegio, con la infraestructura del colegio. O sea, el colegio es ese edificio, ese conjunto de edificaciones. Pero ¿qué ocurre ahora que estamos en una enseñanza a distancia y remota? De repente no podemos crear comunidad educativa porque cada uno está en su casa. No, el colegio
crea comunidad educativa allí donde se dan las relaciones interpersonales. Es decir, el colegio, cada institución educativa debe estar hoy en día en el Perú proyectando su PI, su proyecto educativo institucional, su diseño curricular institucional, sus valores a todas las familias que están vinculadas al colegio. El colegio no se limita a ese conjunto de edificios de infraestructura, pero para lograr que esa comunidad educativa continúe ahora con los estudiantes cada uno en su hogar y las familias cada uno en su hogar, debemos crear ecosistemas digitales en las instituciones educativas. O sea, no solo yo que me relaciono con los alumnos, sino me relaciono con los profesores y con los padres de familia, y tenemos este encuentro virtual con los padres de familia, y luego tenemos este encuentro con los profesores, y luego todos estamos comunicados porque manejamos internamente unos grupos, ya sea en WhatsApp, ya sea en una red, ya sea en un Facebook, ya sea en la página web del colegio donde tengo acceso a una plataforma, lo que fuera. Un ecosistema digital, igual que hablamos de un ecosistema en la naturaleza, por ejemplo, el ecosistema que se crea en un hábitat, por ejemplo, de la Amazonía. ¿Cuál es el concepto de ecosistema? Que todos los seres vivos de un ecosistema son necesarios para la pervivencia de ese ecosistema. ¿Cuál es la idea de un ecosistema digital en una institución educativa? Que la institución educativa debemos todos colaborar para que todos estemos en una red de vinculaciones a través de lo virtual ahora. Luego ya lo llevaremos a lo presencial. Y para esto tenemos que lograr la transformación digital de todos los elementos de la institución educativa. Les puedo poner un ejemplo, pero bueno, vamos a esto. Uno de los elementos es la transformación digital de la enseñanza. Otro es la transformación digital de la comunicación de los documentos de gestión. Por ejemplo, un PI muy visual que se comparte con toda la institución educativa a través de la plataforma, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, vemos que es muy importante, lógicamente, la transformación digital de la enseñanza. O sea, de la experiencia de aprendizaje con mis estudiantes. Voy aterrizando a lo que puede ser el reto más cercano de un docente. Yo les diría que ahí hay 5 puntos a considerar. Los voy a explicar brevemente para detenerme en uno de ellos, ¿no? En el que tiene que ver más con la enseñanza-aprendizaje. Pero, ¿qué implica una transformación digital de la enseñanza? En primer lugar, quiere decir que cada profesor debemos aportar a la construcción de un ecosistema de aprendizaje digital en las escuelas. O sea, aportar. O sea, necesitamos, por ejemplo, que el proyecto curricular sea compartido por todos. Necesitamos herramientas digitales para elaborar rápidamente, de manera eficaz, la programación de las situaciones de aprendizaje. Necesitamos estar cerca de los estudiantes, pero todos aportar desde nuestras experiencias. En segundo lugar, o un segundo punto a considerar es trabajar en entornos digitales y mediante estrategias para el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo, que es el trabajo en equipo, es el trabajo en comunidad en todos los niveles. En el nivel de colaboración entre los profesores y colaboración entre los estudiantes, ahí tenemos un gran papel nosotros como facilitadores. Contribuir a repensar las relaciones interpersonales en la escuela. Crear verdaderamente relaciones interpersonales, por ejemplo, con los padres de familia. También lo han mencionado ahora, hasta en la primera charla, ¿no? Si me puedo comunicar con los padres de familia a través de un chat, me comunico. A través de un Zoom, a través de un Google Meet, a través de una llamada por el celular, lo hago. Porque si no, no creamos comunidad educativa. El cuarto punto en el que me voy a detener en la siguiente presentación es el uso correcto de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último, habilidades del profesor para movilizar todo tipo de recursos tecnológicos y poderlos compartir con toda la comunidad educativa. Entonces vamos al cuarto punto. Pasamos la presentación, ya nos queda poquito y nos quedan pocos minutos. Cuando hablamos de
competencias docentes digitales, lógicamente hay una que es muy importante, que es utilizar correctamente la tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bien, ¿esto qué nos plantea? Lo primero que nos plantea es ciertos referentes y dominios en todo docente. Yo, para aplicar la tecnología en un proceso de enseñanza-aprendizaje, tengo que partir, como también lo decía Almudena, de lo que antes hacía, de ya mi desempeño como profesor. Es decir, nosotros hoy por hoy, lógicamente, trabajamos en un currículo aprobado en el 2016 que propone un enfoque por competencias. Entonces, todo profesor tenemos que tener un dominio de lo que son las competencias en el Perú en inicial, primaria y secundaria. Esas 31 competencias de nuestro currículo nacional, porque esas competencias son las que vamos a trabajar a través de nuestra propuesta pedagógica de enseñanza-aprendizaje en toda institución educativa. ¿Qué nos dice el Ministerio de Educación en esta realidad virtual? Nos dice que tenemos que seleccionar competencias. O sea, no vamos a poder lograr lo mismo que en una enseñanza presencial. Unas competencias van a desarrollar más y otras probablemente van a desarrollar, pero no tanto. Si yo estoy hablando de una competencia que tenga que ver con el desarrollo físico, la educación física, y el niño está en su casa, pues no puede jugar fútbol, no puede hacer deporte, no puede, pero puede hacer otras cosas, pero quizás yo tengo que priorizar ciertas competencias y desde luego pensar también, que es importante, que yo no voy a trabajar en todo momento todas las competencias del currículo, sino que las tengo que seleccionar y planificar en una planificación anual lo más realista que se pueda. A veces hemos hecho una lectura no del todo adecuada del currículo nacional. Yo si soy un profesor de secundaria y estoy trabajando el área de ciudadanía, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, esa área tiene 5 competencias. Yo no tengo que trabajar las 5 competencias a la vez. Yo no puedo pensar que en el mes de marzo vamos a trabajar con los estudiantes 31 competencias, ¿no? Tenemos que seleccionar en esta enseñanza virtual cuáles podemos trabajar y cuáles no. Luego, para un desarrollo competencial, lógicamente tenemos que utilizar metodologías de enseñanza-aprendizaje adecuadas en esta virtualidad. Solo les menciono algunas para tenerlas bien a la mano, ¿no? Pero sí se demuestra que son muy adecuadas, por ejemplo, la Flip Classroom, la metodología de aula invertida, o la metodología, todo lo que sea desarrollar el aprendizaje colaborativo, o el ABP, aprendizaje basado en proyectos. No solo hay aprendizaje basado en proyectos, hay aprendizaje basado en proyectos con su metodología, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en el caso, aprendizaje basado en la investigación y aprendizaje basado en desafíos sociales. Son 5 metodologías ya muy estudiadas, muy avaladas. El aprendizaje basado en proyectos viene como propuesta en el currículo nacional, pero yo les diría que es una de las metodologías más adecuadas para la educación a distancia. ¿Por qué? Porque el estudiante no puede pasar en la plataforma, en la computadora. Yo no voy a pasar el horario presencial al horario virtual. O sea, no es cuestión de que voy a pensar, va a tener clases de 8 a 3 de la tarde y el niño va a estar, pues, al frente de la pantalla o de la computadora. No, también lo hemos escuchado el microlearning, o sea, tenemos que encapsular conocimientos y procesos y hacer que el niño, a través de mucha autonomía, fuera de la pantalla, tenga experiencias de aprendizaje. Para esto, el ABP es una metodología muy buena. Y siempre, lógicamente, aplicando una evaluación formativa que es la más adecuada para un enfoque por competencias. Eso daría para un curso, no es el momento. Y entonces nos damos cuenta que la tecnología, las plataformas, los recursos, los diferentes recursos que podamos emplear, hemos hablado hoy día, se han mencionado algunos, como Kahoot, como los videos, como el WhatsApp, como los chats, como las videollamadas, como
como diferentes plataformas como Zoom, como Microsoft Teams, como Classroom de Google, etcétera. Pero también tenemos tecnología aplicada a la evaluación, cómo elaborar un portafolio, cómo hacer una rúbrica con uso de la tecnología, cómo elaborar, no sé, una valoración del desarrollo competencial en el tema de los valores, y para eso necesitamos cierto tipo de observaciones y de recoger información, etcétera. Entonces, el profesor tiene que ser como un gran investigador para recoger de las diferentes aplicaciones aquellas que me sirven para el logro de aprendizajes en el marco de las competencias. Yo les diría como dos metodologías muy buenas, la que acabamos de mencionar, el ABP, y por supuesto el aula invertida, la Flip Classroom, aula invertida. El aula invertida no es otra cosa que unir pedagogía más tecnología. O sea, si la comprendemos muy bien como método pedagógico, donde el estudiante primero recibe una información y después vamos al aula para compartir esa información, si a esa metodología le aplicamos la tecnología, que se aplica maravillosamente bien, porque los chicos pueden ver un pequeño video en su casa o pueden buscar información en su hogar y luego venir al aula, y en el aula construimos un proyecto. Entonces estamos aplicando la tecnología de la pedagogía en una metodología muy validada, y la tecnología me está sirviendo para ir construyendo esos aprendizajes que los alumnos necesitan en una o varias competencias. Lógicamente, hoy día, en el enfoque de competencias, sabemos que las competencias, el estudiante, lo que tenemos que planificar nosotros como docentes es ver en qué nivel estamos, sea primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, cuarto de primaria, quinto de secundaria, da igual, y cuáles son los desempeños para lograr ese avance competencial en cada una de las áreas curriculares. Es decir, siempre necesitamos profesores, yo siempre les aconsejo a los profesores que tengan un gran conocimiento del currículo y un gran dominio de las competencias y de la evaluación formativa, y entonces la tecnología la podremos aplicar de una manera maravillosa. ¿Qué podemos hacer? Pues yo quería contarles, ya para terminar, yo me encuentro en estos momentos trabajando en diferentes espacios educativos y de capacitación docente, pero uno de ellos me encuentro trabajando con esta universidad, la Universidad Internacional de La Rioja, de donde han podido escuchar a la profesora Almudena Castellanos, y allí tenemos 3 opciones muy buenas para los profesores en el Perú, y estamos recibiendo una respuesta fantástica. Esas 3 opciones son, estamos, en primer lugar, estamos desarrollando ciclos de clases de 1 hora a la que asisten profesores de todo el Perú, se van tratando diferentes temas, y cada vez que el profesor asiste se le da un certificado de participación, se le entrega al profesor al correo con el cual ha hecho la inscripción el PDF de esa clase, y se le entrega también la posibilidad de acceder a la clase grabada. Entonces, vamos construyendo competencias docentes digitales a base de experiencias seleccionadas de acuerdo a un itinerario formativo. Por ejemplo, para estos meses de enero, febrero y marzo, antes del inicio de clases, hicimos una selección, como la pueden ver en el PowerPoint, no sé si se ve muy pequeñito, pero hicimos una selección de 9 clases, se llaman Open Class. Nos quedan 3 en marzo, y yo le he dicho a Luis, a Valle Grande, que les voy a enviar la información para que la puedan compartir con ustedes y puedan participar de estas 3 sesiones que todavía nos quedan y que son muy buenas. Para que se hagan una idea, esta semana tuvimos una clase el día martes sobre Flip Classroom y se inscribieron cerca de 3,000 docentes y estuvieron presentes en la clase 954 o algo así, 1,000 docentes. O sea, cada día hay un mayor interés. Entonces, ¿cómo está colaborando UNIR en el Perú? En un primer nivel es ciclos de
sesiones dadas por sus catedráticos para profesores. En un segundo nivel, a través de la escuela de profesores, el profesor puede acceder a cursos que ya tienen una duración, ¿no? Por ejemplo, pueden ser de 1 mes, de 2, de 16 semanas, con un número de créditos, con un número de horas de asistencia. Y entonces se comunican con nosotros y rápidamente les decimos qué cursos hay por venir y uno puede inscribirse en un curso y adquirir un dominio concreto en un tema interesante, ¿no? Y en un tercer lugar, tenemos maestrías, tanto en México como en España, en temas, en experiencias que son totalmente necesarias para todo docente y les podemos brindar información para que cada uno pueda ver en qué tipo de itinerario formativo puede diseñar totalmente porque está al alcance de la mano, ¿no? Entonces yo quería agradecerle a Bahía Grande muchísimo por la oportunidad de estar con ustedes en esta sesión y sé que están recibiendo un conjunto de sesiones y ojalá pues haya podido darles algunas luces para lo que es ese camino, ¿no? Hacia un liderazgo en transformación digital. Muchísimas gracias y cualquier información la podemos compartir. Cualquier pregunta que tengan, lo mismo. Muy bien, Rocío. Muchas Excelente. gracias. Muy bien, clarísimo, clarísimo. Bueno, se ve que tú conoces a profundidad la realidad del Perú y Bueno, esa experiencia de trabajar con redes, trabajar con distintos colegios a lo largo del Perú, te permite compartir con los docentes que es lo importante, ¿no? Cómo ellos pueden adaptarse a esta nueva normalidad que nos ha impuesto la pandemia. Y aquí hay varios comentarios ya en sí, Facebook. Luis, y de todos los extremos del Perú. O sea, la tecnología nos está ayudando a estar unidos. O sea, yo estoy trabajando con profesores de la convención, con profesores de Talara, con profesores de lugares muy distantes y nos está permitiendo reducir brechas. Excelente. Y como tú dices, ¿no? Todo está al alcance de la mano, porque en un celular, en un grupo de WhatsApp, puedes estar conectándote y mandando información, Así es. ¿no? Crear tu grupo para tus alumnos, como para los padres de familia, y cuando hay información que entregarles, se los brindas a través de ello, alguna reunión, y a su vez las plataformas que te permiten hacer reuniones virtuales, ¿no? Y están muy a la mano. Aquí hay varios comentarios y nos gustaría Perfecto. hacerte alguna de las preguntas para ir terminando. Todavía nos quedan unos 8 minutitos, ¿te parece? Por supuesto, Luis. Adelante. Encantada de estar con ustedes. Muchas gracias. Aquí nos dice, lo vamos a poner, Fernando Godoy Pariona, excelente ponencia. ¿Qué estrategias o herramientas son las más recomendables para poderlos aplicar frente a nuestros estudiantes con problemas de equipos y o conectividad? Gracias. Esto que les decía, es muy frecuente. Tenemos problemas de conectividad, los estudiantes tienen problemas de equipos. Yo me he encontrado, he dado muchas charlas a colegios, a profesores en el año 2020, niños en hogares que comparten el celular del papá para poder ingresar a una clase. Entonces, yo les diría, bueno, la experiencia de cada profesor, ¿no? Pero yo les diría, por ejemplo, si utilizamos videos, y ir a lo que son encapsular las sesiones, o sea, sesiones muy cortas, información concentrada. Fíjense, uno de los modelos que utiliza UNIR para capacitar adultos es lo que se llama la metodología 10x10. En la metodología 10x10 yo he seguido un curso, viene de Harvard, la metodología. El profesor sigue un curso en que recibe una clase diaria de 10 minutos. 10 minutos. Es un video grabado de 10 minutos y luego te dan una serie de actividades que ya uno debe hacer de manera autónoma. Entonces, los niños en primaria y en secundaria no pensemos en clases de 40 minutos. No da la estrategia, no da la tecnología, no da. Pensemos en encapsular
encapsular información, encapsular motivación, espacios breves, un video corto que se los comparto por un WhatsApp o por lo que pueda, lo que tenga a la mano. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál sería la metodología pedagógica? Por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos. O sea, yo soy profesor, por poner un ejemplo, de secundaria, del área de historia, geografía, sociales, etcétera. Entonces yo en 2 momentos de la semana les propongo un reto a los estudiantes. Vamos a hacer un trabajo sobre valores que debemos compartir los peruanos con motivo del Bicentenario. Yo preparo un par de videos pequeños o les animo a ver algún video pequeño, corto, en YouTube. Nos decían hace poco, videos cortos. Y ellos son los que van a buscar información, los que van a elaborar el andamiaje de este proyecto, aprendizaje basados en un desafío. ¿Qué valores nos parece que deberíamos los peruanos construir en estos meses de cara al 28 de julio de nuestro Bicentenario? Y luego los dejo hablar, los dejo explicar, pero ellos han trabajado y no hemos tenido que estar con grandes conectividades o con una plataforma super wow 3 horas. O sea, entonces ahí, perdonen que me alargue un poquito, el otro problema es la familia. La familia, el padre de familia espera grandes horas de conectividad porque siente que es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajar con los padres para que vean que este año sí les pedimos mucho trabajo autónomo en sus hijos, porque estamos en un año de pandemia. Hay que combinar estrategias, pero sí confiar en encapsular la información que queremos dar a los estudiantes. Fernando, no sé si te he dado una respuesta, pero por ahí voy. Excelente, excelente, clarísimo, clarísimo, Rocío, ¿no? Como decimos acá en el argot, hay que darle la carnecita a los estudiantes para que ellos... La carnecita, la motivación. ¿no? Momentos, sí. Exacto. Y también ahí me gustaría de repente comentarte algo, ¿no? Cierto, todavía en nuestras mentes, tanto de los padres de familia como los mismos docentes, ¿no? Creemos que una educación de calidad son 3 horas y 4 o de mañana y tarde, pero de repente tenemos que descubrir que hay otra forma, como que el alumno puede empezar a desarrollar sus propias habilidades, pero también que él se empodere, que él sienta que la educación está partiendo también de él, y él se vuelva el protagonista de su aprendizaje, ¿no? Que es algo que la FLICLAR promueve. Claro, y Luis y todos los profesores que estamos aquí lo podrían decir, llevamos años diciendo el alumno es el centro de aprendizaje, el alumno debe ser el protagonista del aprendizaje, pero no lo terminábamos de afrontar, no lo terminábamos de entender. Es algo que, a ver, yo pienso que todos ¿no? Nos duele mucho esta pandemia. Sí, esto es verdad, esto no lo podemos negar. Y tiene unas consecuencias muy duras en temas económicos, sociales, etcétera. Pero a nivel educativo nos ha hecho acelerar lo que antes decíamos como en teoría, ahora lo estamos viviendo. Entonces, que el alumno sea autónomo y el protagonista de su aprendizaje, yo lo vengo escuchando en congresos hace 20 años. Pero ahora es el momento de hacerlo realidad. Es el momento de hacerlo realidad. Y estamos salvando la educación, y eso los felicito, profesores, porque si bien algunas competencias van a crecer muchísimo en los estudiantes, como la de aprendizaje autónomo y la de tecnología, no estamos en la situación ideal. O sea, yo también, como ustedes, la tecnología muy bien, pero tenemos que volver al aula. Pero cuando volvamos al aula, no dejemos atrás los aprendizajes que ya hemos logrado. Ese es mi mensaje. No, yo me olvido ya de lo que aprendí. No, tengo que seguir con esa fuerza de hacer al estudiante protagonista y autónomo. Ok, Rocío, ¿te parece una última pregunta que me parece muy pertinente y cerramos la presentación? Estamos a un Claro minuto. que sí. Claro que sí. A ver, aquí lo presento. Henry Eloy Guaynasi. ¿Cuáles son los requisitos fundamentales que deberíamos tener docentes
estudiantes y padres de familia para aplicar el aula invertida? Henry, tu pregunta podría ser una clase, pero también es una pregunta que a todos nos inquieta. A ver, oímos hablar de aula invertida y queremos realmente cuáles son los elementos esenciales del aula invertida. En el aula invertida hay 3 elementos. Uno, proponer tu propósito de aprendizaje para que tú puedas desarrollar las competencias que hayas elegido, según estés en primaria o en secundaria. Inicial es otra realidad. ¿Vamos a primaria o secundaria? Muy bien. Si es primaria, probablemente tú eres profesor de todas las áreas o de bastantes áreas en un grado. Si tú eres un profesor de 3er grado de primaria, tú tienes comunicación, personal social, matemáticas, tecnología, tienes un conjunto de áreas. Entonces, hay que elegir algo que para los estudiantes sea motivador, retador, desafiante. Y luego, ¿te acuerdas que decía Almudena, creación de contenidos? Entonces, hay que acercar a los estudiantes primero a ciertos conocimientos, ya sea por un video pequeño o ya sea por un conjunto de videos que los pueden ver en familia y ahí involucras a los padres. Y luego tú, como docente, con todo, tú sabes a dónde quieres llegar, tú sabes qué desempeños quieres lograr en los estudiantes, vas haciendo que ellos ya en un espacio compartido aporten, analicen, indaguen, propongan, utilicen herramientas como un mapa conceptual, herramientas como la espina de... O sea, tú ves lo que quieres hacer, una infografía, entonces tú vas a ver cómo esos estudiantes, tú has puesto como las reglas del juego pedagógicas, no se hace en un día, se tiene que... esto necesita, por ejemplo, 2 semanas mínimo de trabajo, y luego tú vas a ver cómo ellos, con esta aula invertida, que es la inversión del rol del docente, yo no les enseño, ellos buscan la información, ellos la comparten, pero ellos van a crear un producto donde tú les has llevado a ese producto que les ha permitido interiorizar conocimientos, desplegar destrezas y a un nivel de actitudes, comprometerse con un aprendizaje, con un logro, con un producto que aporta. Entonces yo te diría, requisitos fundamentales, un docente que asume su rol de facilitador, un estudiante que se va haciendo cada vez más responsable como protagonista del hacer, y padres de familia que acompañan. A los padres de familia yo les pediría acompañamiento a sus hijos porque los tienen en casa. Y entonces colaboran en esa motivación, en ese compartir, en ese ver un video pequeño, etc. Muy bien, Rocío, excelente. Aquí Gracias. leo rápidamente a Melanie Olivares. Muchísimas gracias por la presentación. Jessica de la Cruz, gracias por su orientación. Gracias a ustedes. A Jorge Yantayo, excelente presentación, muy interesante la información. Luz Quispe, Miguel Vargas, excelente. Que sea oportunidad para entrar en contacto. Aquí vas a tener comentarios sobran. Carlos Martín, muy interesante la ponencia de Rocío. A través de Valle Grande estoy a disposición. Okay. Ya sabe cómo nos ubica. Muy bien, Rocío. Vamos Gracias. a terminar. Muy buenas tardes. Un mensaje para el 1 de marzo, o el día que sea, el día que empiecen ya clases formales. Profesores, yo quería decirles, están haciendo una tarea muy buena y el Perú los necesita tanto como al personal de salud. Yo quiero, este año estoy trabajando en una cruzada nacional de valores y creo que los peruanos tenemos que de verdad ser conscientes que hay 2 prioridades en nuestro país: la salud y la educación, con medios o sin medios. La única manera de que nuestros chicos, niños, sean ciudadanos responsables que van a liderar nuestro país de aquí a unos años es tener profesores como ustedes comprometidos. Yo les quiero agradecer y quiero desearles un año académico, un año escolar, con muchas satisfacciones, muchos éxitos y que cuiden mucho su salud.
Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío.